Agotamiento del modelo económico. Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico y agrícola. Luis Echeverría fue presidente de México de 1970 a 1976. Durante su mandato, estableció una nueva política económica llamada Desarrollo Compartido, que consistía en una mayor intervención del Estado, o sea, del gobierno, para apoyar el mercado interno. Mercado interno se refiere al consumo de bienes y servicios producidos al interior del mismo país. Luis Echeverría intentó también apoyar al campo, que se encontraba en una situación deplorable, e impulsar las exportaciones de productos agrícolas mexicanos. Sin embargo, y a pesar de estas medidas y esfuerzos, la situación económica de México no mejoró durante este sexenio. La industria mexicana no podía competir con los países del exterior debido a su atraso tecnológico. Esto es, no podía producir mercancías de exportación que igualaran o compitieran en calidad con las producidas por otros países más avanzados tecnológicamente. Durante este sexenio también disminuyó el empleo en las zonas rurales y creció el flujo migratorio hacia las grandes ciudades. El gasto público fue mayor a los impuestos recaudados y esto generó un importante déficit en las finanzas públicas. Gasto público se refiere a la cantidad total de recursos destinados para el sostenimiento del gobierno, sus funcionarios, sus servicios, la infraestructura que requiere el país, el sostenimiento de las escuelas y otros servicios sin costo directo para la comunidad. Ejemplos de gastos que conforman el gasto público pudieran ser los sueldos de los funcionarios públicos, comenzando por el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, los alcaldes. También los sueldos del ejército, de los cuerpos policíacos en cada ciudad, de los maestros y directores que atienden las escuelas públicas oficiales, también de las inversiones que se hacen para mejorar la infraestructura de una ciudad o de un país, entre otras cosas. El gasto público se cubre o se paga con los impuestos que se recaudan entre toda la población. Como sabes, los impuestos son cantidades de dinero que un ciudadano debe de aportar al gobierno. Existen muchos impuestos, pero entre ellos, como ejemplo, podemos mencionar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un pago que se hace al gobierno por el 16% sobre la venta o compra de los productos, bienes y servicios dentro de nuestro país, excluyendo algunas cosas como por ejemplo medicamentos, libros y algunos servicios educativos. Inflación, devaluaciones y deuda externa. Seguramente en muchas ocasiones habrás oído hablar de la inflación, pero ¿sabes a qué se refiere esto? La inflación es el alza sostenida en los precios de bienes y servicios, lo que equivale a una reducción en el valor del dinero. Vamos a suponer que un empleado de alguna empresa tiene un sueldo fijo mensual. Debido a la inflación, esto es, al alza sostenida en los precios de las cosas que él necesita comprar y de los servicios que él necesita adquirir, cada vez le alcanza menos con la misma cantidad de dinero que él sigue percibiendo. La inflación comenzó a dispararse de manera cada vez más alarmante a partir de la década de los 70, que es el periodo que estamos estudiando en este bloque. Durante el mandato de Luis Echeverría, la tasa de inflación fue creciendo del 16% en 1975 hasta llegar a casi un 27% en 1976. Esto quiere decir que las cosas, los bienes y servicios costaban de un 16 a un 27% más de lo que costaban anteriormente. Durante este periodo, la deuda externa, que como sabes es la suma total de los préstamos recibidos por gobiernos o instituciones financieras y que el país debe de pagar, se incrementó también de manera alarmante. El tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar se había mantenido estable desde 1954 en 12.50 pesos por cada dólar.
Sin embargo, en 1976 la moneda mexicana, el peso, se devaluó hasta llegar a un tipo de cambio de 19.90 y más tarde incluso de 23 pesos por cada dólar. Devaluación se refiere al proceso por medio del cual algo vale menos de lo que antes valía. En este caso, el peso mexicano se devalúa al considerar que mientras con un dólar se adquirían 12.50 pesos, de pronto casi el doble de pesos se podían adquirir con el mismo dólar. Esto quiere decir que el valor del peso era menor. Esta devaluación tuvo como algunas de sus causas la crisis económica mundial, el creciente endeudamiento externo, los déficits en el presupuesto del gobierno, la importación de alimentos y la fuga de capitales que efectuaron los empresarios. El fenómeno llamado fuga de capitales se da cuando los empresarios de un país, en vez de conservar su dinero en ese país, lo envían al extranjero, ya sea para invertir en negocios que les parezcan más estables y redituables o para proteger sus recursos de una eventual crisis en el país en donde se encuentran. Durante el sexenio del presidente José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, el tipo de cambio continuó aumentando y fue desde los 23 pesos que había dejado Luis Echeverría hasta casi 70 pesos. De la misma manera, la deuda externa también continuó creciendo. La presión de los organismos financieros internacionales. En 1976, tras la fuerte crisis económica que se desencadenó por la devaluación del peso frente al dólar, el presidente Luis Echeverría solicitó apoyo al Fondo Monetario Internacional. El apoyo fue otorgado, pero bajo ciertas condiciones. En primer lugar, el gobierno mexicano debía adoptar una política de austeridad, esto es, gastar lo menos posible. En 1982, una nueva crisis llevó al entonces presidente José López Portillo a solicitar préstamos de emergencia al Fondo Monetario Internacional. López Portillo negoció también el apoyo estadounidense y vendió grandes cantidades de petróleo para la reserva de este país. De esa manera pudo hacerse de recursos para no suspender los pagos a la deuda externa y para hacer frente a la crisis. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, se firmaron 4 convenios más con el Fondo Monetario Internacional y con la banca privada internacional. Estos organismos impusieron una serie de condiciones a cambio del apoyo otorgado, entre ellas, por supuesto, continuar con la política de austeridad, reducir el gasto público e incrementar los impuestos y las tarifas de los bienes y servicios prestados por el gobierno. Petrolización de la economía. Como ya se mencionó, durante el sexenio de José López Portillo se vendieron grandes cantidades de petróleo para la reserva de los Estados Unidos. En esos años, los precios del petróleo mantenían una tendencia a la alza y la demanda de este recurso también seguía en aumento. Los recursos económicos que se obtuvieron a través de la venta del petróleo fueron utilizados para otorgar créditos a los empresarios, para aumentar el gasto público y para financiar las importaciones. Sin embargo, para el final de este sexenio, 1982, los precios del petróleo bajaron, disminuyendo así los recursos que nuestro país recibía por su venta. Al mismo tiempo, los intereses por la deuda externa aumentaron y esto llevó a nuestro país a otra grave crisis económica.